Transmite en su canal de frecuencia modulada e estereofónica multiplex La Voz Radio desde New Haven, Connecticut al mundo. Reyes en el show KPasa a través de WNHH 103.5 FM. También nos puede ver a través de Facebook La Voz Hispana CT y también a través de lavozradiotv.com. Hoy aquí en nuestro estudio tenemos a Susan Bysiewicz y muchos de ustedes quizás conocen ese nombre porque Susan Bysiewicz era la secretaria del estado de Connecticut desde el 1999 hasta el 2011. Susan Bysiewicz se crió en una granja en Middletown, Connecticut. Muchos de nosotros quizás en nuestros países, porque yo también me crié, nací en una granja, porque vine aquí a New Haven cuando tenía solamente 6 años de edad. Pero ella es católica de origen polaco y griego. Se graduó de la Universidad de Yale y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke. Mientras ella estudiaba para obtener su título de abogada, ella escribió la biografía de la gobernadora, la primera gobernadora mujer de Connecticut, Ella Grasso. Bysiewicz ejerció como abogada en la ciudad de Nueva York y también aquí en Hartford, Connecticut. Ella, antes de ser secretaria del Estado, fue representante estatal representando a Middletown. Así que quiero darle las gracias, Susan. Thank you so much for being here with us today. Thank you so much. It's great to be here with you again. You and I have been friends for years and have worked together on a number of initiatives to help Latinos in our state. Es un placer para ella estar aquí, especialmente puesto que ella y yo hemos trabajado en varias iniciativas para ayudar a los latinos a través del Estado. Susan, you have done public service for many years. As we mentioned, prior to you becoming Secretary of State, you were also state representative for how many terms? I was a state representative for 3 terms representing the Middletown area. Yeah. Así que antes del 1999, en realidad ella empezó su término como servicia pública. La persona que provee servicio a través de la política como representante estatal 6 años antes, veniendo siendo en el 1993. Así que todos esos años ella ha dedicado al mundo político. Pero después de ser secretaria del Estado, ella también corrió para abogada general, para gobernadora, y después por fin decidió tomar un tiempito para practicar leyes. I was mentioning how you've been in the public service life since really 1993, right? And all these years, and then in 2011 you basically stopped your public service and you went into work in your private practice. And I have spent the last 7 years helping more than 80 Connecticut companies, homegrown companies, create thousands of good-paying jobs. Ella, los últimos 7 años, la labor que ella ha estado empeñando es ayudar miles de negocios pequeños, ayudar para que puedan conseguir empleos. And I've also been helping Democrats get elected all across the state. También ha estado envuelta en ayudar a los demócratas a ser electos a través del Estado. Okay. Susan, can you tell us why you want to run for governor of the state of Connecticut and what qualifies you to be governor of the state? Susan, ¿me puede por favor decir por qué tú quieres ser gobernadora del estado de Connecticut y qué te cualifica para ser gobernadora? Our state is at a very critical moment. Our fiscal house is not in order, and our young people are leaving
our state, and older people are leaving our state because we do not have enough good paying jobs, and it's becoming very expensive to live here. Nuestro estado en estos momentos está en una crisis financiera grandemente. Los jóvenes se están yendo del estado. Jóvenes y no solamente los jóvenes, pero también los mayores se están yendo del estado y nosotros no tenemos empleo que paga suficiente dinero. So we need a leader that has 3 different qualities or experiences. So nosotros necesitamos un líder que tiene 3 tipos de calidad o experiencia. So first, we need a leader who has experience working with both Republicans and Democrats in the state legislature, so that a budget and their initiatives can get passed. Okay. Primeramente, necesitamos un líder que pueda trabajar con ambos, los republicanos y los demócratas, los legisladores, para que así entonces, cuando haya un presupuesto, ese presupuesto puede pasar. And you and I worked together when I was Secretary of the State to help pass a new voting system for our state in a bipartisan way. Okay. Ambos, ella y yo, trabajamos para ayudar a promover una nueva legislación o nueva manera de poder votar. The second kind of experience I think we need in a governor is business experience, because our economy is not as strong as it can be. And I believe my business experience is important because I have some very specific ideas about how to grow our economy. Okay. También la segunda, sobre todo, es la experiencia con negocios. La economía no está fuerte en estos momentos y mi experiencia como negociante es muy importante para incrementar la economía. So, for instance, we should be helping small businesses, investing in infrastructure, and passing pay equity for women so that women can get dollar for dollar, not 83 cents on every dollar that men make. Okay. También nosotros debemos de estar ayudando a los pequeños negocios, trabajando en nuestra infraestructura y también pelear para que se le pague igualmente como se le paga a un hombre, que también se le pague a la mujer, no 83 centavos por cada dólar que el hombre gana, la mujer se le paga solamente 83 centavos. Pero eso son las mujeres americanas, porque las mujeres latinas no se le pagan 83 centavos. And Latino women may only make 59 cents on the dollar, so we have a lot of work to do. Y a las mujeres latinas solamente se le pagan para el mismo trabajo 59 centavos, mientras que al hombre se le paga $1. So, tenemos mucho trabajo que hacer. That could uplift every family in Connecticut if we were to do that. Si nosotros hiciéramos eso, eso ayudaría a todas las familias en Connecticut. The third quality I think our next governor should have is an understanding of what families across our state are going through. Y la tercera cualificación o calidad que la persona que está corriendo para gobernador debe de tener es entender lo que las familias están pasando a través del Estado. So, I grew up on a farm. Yo me crié en una finca en Middletown. I raised 3 children, 2 daughters and a son with my husband David. Crié a 3 hijos, 2 hijas y un varón con mi esposo David. And now I'm helping to care for aging parents. My dad is a World War II veteran. He's 96 and he's doing well, but he has some health issues. Y ahora estoy también ayudando a mis padres. Mi papá es un veterano de la guerra, de la Segunda Guerra. Él tiene 96 años y tiene problemas con la salud.
So I think it's important that we have a governor who understands what our families are going through and has compassion for all of us, because this is going to be a very difficult few years ahead with the budget crisis. Ok. Dando el problema que tenemos financieramente, es muy importante, ¿ok?, que la persona que sea gobernadora entienda la importancia de la familia y que tenga compasión para todos ellos, como mencionamos, dado la crisis financiera en la cual el estado de Connecticut se encuentra. So, básicamente, esos son los 3 puntos que Susan Bysiewicz tiene para por qué ella debe de ser la gobernadora de este estado. Susan, what qualifies you? What qualifications do you have to be governor? ¿Qué cualificaciones tú tienes para ser gobernadora? So I have served 3 terms in the state legislature and 12 years, or 3 terms as secretary of the state. And I've been a business lawyer in private practice, helping businesses create thousands of jobs. And I think those 2 things are very important. We need a leader with government experience and private sector business experience in order to get us out of this mess. Ok, la razón por la cual yo cualifico para correr como gobernadora y ser gobernadora del estado es porque yo he estado en la legislatura estatal por 3 términos, que viene siendo 6 años. Por 12 años fui secretaria del estado. Yo, como mi negocio en términos de abogado en el sector privado, conozco los negocios privadamente, y el gobernador debe de tener esas cualidades para poder ayudar a Connecticut mover hacia adelante. Thank you, Susan. Susan, let me see. What is your evaluation on the way in which the present governor has dealt with the financial economics of this state? ¿Cuál es tu evaluación o opinión en la cual el presente gobernador ha lidiado con la economía del estado? I think that the situation that Governor Malloy inherited was very similar to the situation that President Barack Obama inherited, in that our economy was in a ditch, and he has started us on the right path to get us out of the ditch. Ok. Básicamente, lo que yo pienso es que el gobernador, cuando entró, estaba en la misma situación en la cual el presidente Barack Obama también se encontró, en la cual la economía estaba bien baja, estaba en un hoyo. La economía estaba en un hoyo, y básicamente así mismito lo encontró el gobernador Malloy cuando entró a Connecticut, y que él nos está empujando hacia la dirección correcta económicamente hablando. And I would say that I am different from some of the other Democrats who are in the race, who have been part of Governor Malloy's administration. I have not been part of Governor Malloy's administration. I have spent the past 8 years helping 80 companies in Connecticut create jobs. And I believe I have a different leadership style than Dan Malloy. Okay. Yo, diferente a otros que están corriendo para gobernador, no he estado en la administración de él. Yo he estado gastando mi tiempo ayudando a 80 compañías crear empleos, y yo tengo un estilo totalmente diferente al del gobernador Malloy. Gracias. Thank you so much, Susan. Before the financial crisis of the state of Connecticut, how would you have dealt with it differently?
And when you say before the financial crisis, what do you... Well, I really mean like before the way in which the governor has handled the financial crisis. How would you have dealt with it differently? I think that the governor has had a very difficult job. I want to say that I thought he was very good at helping our state through the Sandy Hook tragedy. And also when Connecticut was hit with multiple strong storms, he showed very good leadership in both of those extremely difficult kinds of situations. Okay. Lo que voy a decir es que el gobernador ha tenido un trabajo bien difícil y en la cual se ha comportado bastante bien en términos de la manera en la cual él lidió con el problema del masacre de todos esos niños de Sandy Hook. También hemos tenido múltiples, ustedes saben cómo está la temperatura allá afuera, hemos tenido varios noreste y la manera en la cual él ha enseñado liderazgo es muy admirable. I would have a different approach and a different focus in terms of economic development. I am a strong believer and supporter of small businesses to help us grow jobs. And I would not have given so much in terms of tax incentives and state benefits to companies like GE that left us anyway. I would have a different approach. Okay. Yo manejaría la cosa un poquito más diferente en términos de la economía con los pequeños negocios. Yo concentraría más en pequeños de negocios. No le hubiera dado incentivos de impuestos especialmente a compañías como GE, General Electric, que aunque se le dio un descuento en los impuestos y se le dio diferentes iniciativas, todavía se fueron del estado. So yo eso lo hubiera hecho más diferente. Thank you, Susan. We're going to take a quick station break and we'll be right back. Thank you. Great. Transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex La Voz Radio desde New Haven, Connecticut al mundo. Prepárense para obtener su licencia de conducir en Connecticut. Ahora en New Haven, preparamos a personas indocumentadas y documentadas. Las clases son de 8 horas obligatorias por el Departamento de Motores y Vehículos. Y estas clases incluyen drogas y alcohol y técnicas para manejar de manera segura. Estas clases también incluyen un manual para el estudio para pasar el examen escrito y 100 preguntas que posiblemente estén en el examen. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa que usted pase el examen a la primera vez que lo tome. Estamos localizados en el 51 de Elm Street, Suite 307, tercer piso, New Haven, Connecticut. Código postal 06510. El número de teléfono 203-376-0864 o el 203-907-0361. Las clases son miércoles y jueves. Estamos certificados por el Departamento de Motores y Vehículos DMV del estado de Connecticut. Ahora es el tiempo y el momento. Transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex La Voz Radio desde New Haven, Connecticut al mundo.
Muy buenas tardes nuevamente. Aquí tenemos a Norma Rodriguez Reyes en el show ¿Qué pasa? Y nuestra invitada especial es Susan Bysiewicz, que ella quiere ser su próxima gobernadora. Ella, antes de ser gobernadora, estuvo ahora, en estos momentos, está practicando abogada. Bueno, en realidad no en estos momentos, porque ella ahora mismito está yendo a 169 pueblos en el estado de Connecticut porque ella quiere ser gobernadora. So, se está dedicando todo su tiempo de ir de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo pidiéndole el voto. Pero antes de eso, Susan fue secretaria del Estado y antes de secretaria del Estado, representante estatal. Estuvimos escuchando por qué ella está más cualificada que cualquier otro candidato para ser su próxima gobernadora. Bueno, en esto, Susan, thank you so much. I was just making a little synopsis of what we just discussed about and who you are. Now, I just want to mention how this is the first time in many years, and I don't know how many more years later will we ever have an opportunity like we have in 2018, in which practically all of the positions, except for controller, are opened. It's a very exciting and inspiring time because we have an open governor, attorney general, treasurer position, and there are people primarying the current Secretary of the State. And as Secretary of the State, I would always say, more choices for the voters are better than fewer. Okay. Como esta es la primera vez en 2018 en la cual tenemos casi todas las posiciones de liderazgos del estado de Connecticut, el gobernador, el secretario del estado, el controlador, el tesorero y el abogado general. En estos momentos, el único que no tiene otra persona demócrata corriendo es el controlador Kevin Lembo. Pero la secretaria del Estado, ella está corriendo nuevamente, pero hay dos otros candidatos que están corriendo y en cual una de ellas es latina. Eva Bermúdez está corriendo para secretaria del Estado y también Tamanelli. Tamanelli, Cusack. Tamanelli, sí, una de Woodbridge, ella también está corriendo para secretaria del Estado. Así que el único que no tiene competencia demócrata es el controlador. Así que el gobernador, el tesorero y el abogado general y secretario del Estado están abiertos. Y la próxima vez va a ser 4 años de aquí. Ustedes muchas veces saben que cuando una persona es electa, la posibilidad de el próximo término perder es muy poca. The other thing that is very exciting and also inspiring is there are many people who want to run for the state legislature, for state representative and state senator. And, you know, in past elections, maybe there isn't a person to run against an incumbent, but now there are many people vying to run for each position, and I think that's tremendous. Okay. Ella piensa que entre más opciones los votantes de Connecticut tienen, mejores. Ahora mismo, además de esas posiciones que hemos mencionado, tenemos también las posiciones de gente que están buscando reelecto o posiciones que están completamente abiertas para la posición de senador estatal y para representante estatal. That being the case, do you believe that the constitutional office positions should reflect the makeup of the state of Connecticut? And do you also believe that it is time for us to have a qualified Latino or Latina as a constitutional officer? ¿Tú piensas, dada esa la situación, si tú piensas que el estado de Connecticut, esas diferentes posiciones que hemos hablado, deben de reflejar étnicamente la constitución del estado de Connecticut, y tú
tú piensas que es tiempo que haya un latino o latina cualificada para que sea una de esas posiciones? Absolutely. And when I was in the legislature, I passed a law that required the Secretary of the State to publish a report that would talk about the gender and ethnic makeup of our boards and commissions at the state level. And we are not making enough progress there, and I would like us to see us make more progress toward diversity with our statewide constitutional officers. Okay. Cuando yo fui secretaria del Estado, yo ayudé para que se me pasara una legislación en la cual se diera un reporte, en la cual ese reporte iba a decir si tú eras masculino o femenino y de qué cultura o qué étnico tú pertenecías, especialmente en las juntas de comisiones y en la junta de directores. Obviamente no hemos hecho mucho progreso en eso, pero sí yo creo que es tiempo de que haya un latino o una latina como posición constitucional. If I have the honor of being governor, I will make sure that qualified Latino and Latina judges are appointed, commissioners, and I will actively recruit in the Latino and African American communities to find qualified candidates to run at all levels, in municipal office, in state legislative office, and in statewide office. Okay. Si yo tengo el honor de ser gobernadora del estado de Connecticut, yo voy a buscar, porque tú sabes que el que escoge los jueces y las juezas es el gobernador. So yo voy a nombrar latinos y latinas jueces, voy a poner personas en comisionados, voy a buscar entre la comunidad latina y afroamericana a personas cualificadas para que puedan correr para posiciones municipales, estatales y alrededor del estado entero. Our government will be better if it reflects the beautiful diversity of our state. Nuestro gobierno sería mucho mejor si refleja la diversidad del estado. And you and I work together to get more Latinos registered to vote and to participate in elections. But the second step is for them also to participate in our government at all levels. Bueno, y ella y yo trabajamos para que más latinos se inscribieran para votar. Entonces, y también que no solamente se inscribieran, sino que votaran. Y el segundo paso es también que sean empleados del Estado. Porque un trabajo, eso es muy importante. Eso yo pienso que es lo más que ayuda a nuestra gente. Educación y empleo. Si tú quieres salir de la pobrecidad, de ser pobre, la única manera de hacer eso es a través de educación y de un trabajo. Y obviamente si Dios nos da salud. Bueno, Susan, one last question. And the last question is, aside from governor of the state of Connecticut, if you in your campaign trail, you realize that there may be another option, would you consider that option? What option are we talking about? I don't know, because you know how we all politics is human chess game. Mm-hmm.
and we check out the lay of the land, and we check out what are our options or our possibilities of winning, and given all of the candidates that we have, and also given the fact that the Republican Party is gaining ground in the state of Connecticut, and that's pretty scary. So, Two things. you know what the question. Yes. Okay. So, Yo le estoy first, preguntando a ella que si a través de su proyectoria de estar corriendo como gobernadora del estado, si ella ve que hay un montón de diferentes posibilidades y hay otra posibilidad de ver de correr para gobernadora, que si ella entonces la aceptaría. Entonces ella dice dos cosas. there are a lot of people who believe that because Dan Malloy is unpopular, a Democrat cannot win the governor's race. Hay mucha gente que piensan que porque Dan Malloy, nuestro gobernador, no es tan popular, que entonces los demócratas no pueden ganar. I disagree. Yo no estoy de acuerdo con eso. Our polling shows I'm the only Democrat that could beat Mr. Boughton and Mr. Herbst, the two top Republicans. Ok. Nuestras encuestas enseñan que yo soy la única demócrata que puede ganar en contra de los dos republicanos que están allá arriba, que es Boughton and Herb. And second, our polling shows I am the strongest of the Democrats. Y también nuestra encuesta enseñan que yo soy la más fuerte en términos de los demócratas. And I want to stress that I am very proud to be a Democrat because we have a lot of very smart and talented and hardworking Democratic candidates for all the offices. Smart, talented, and what's Hardworking. hardworking. Okay. También quiero dejarles saber que yo me siento muy orgullosa de ser demócrata, y nosotros tenemos mucha gente súper inteligente, talentoso y que trabajan fuerte, que están corriendo para posiciones. You're right that there are a lot of candidates. However, I think on May 20th, the day after the state convention, there will be far fewer because the strongest candidates will emerge and potentially qualify for a primary, and some of the other candidates will not. Okay. Entonces, lo que tenemos que ver es lo que va a pasar en mayo 20, el día después de las primarias demócratas, porque ahí en la convención estatal de los demócratas van a haber menos candidatos, y los más fuertes son los que van a estar ahí hacia afuera. Okay. Susan, thank you so much for being here with us. Thank you for having me. What would you like to say to our audience before we close? I want to thank them for listening, and I hope to earn their support for the primary in August and the general election as well. Yo quiero darle las gracias por estar escuchándonos, y quiero ganar el apoyo de ustedes durante las primarias y obviamente también con las elecciones en noviembre. Gracias. Gracias. Bueno, como ustedes han estado escuchando a Susan Bysiewicz, que quiere ser la próxima gobernadora del estado. Hasta aquí nos despedimos. Esta es Norma Rodriguez Reyes en ¿Qué pasa? Le deseo salud, dinero y amor y tiempo para disfrutarlo, y que vivan a 120 años en buena salud. Transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex La Voz Radio desde New Haven, Connecticut al mundo.
Transmite en su canal de frecuencia modulada